Buenos días, nosotros somos estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Valle de Las Palmas. Les vamos a exponer sobre la membrana celular. Somos del grupo 311 y el subgrupo 3. Yo soy Arsenía García Yamera Elizabeth. Yo soy Liliana Sandoval González. Guillermo Francisco Rojas Barraza. Tobar González, Estefany Yaquile. Buenos días, mi nombre es Guillermo Rojas. Vamos a hablar un poco de la membrana celular y sus funciones. Para empezar, vamos a decir que es la estructura laminar bilipídica que consta de dos capas, como ya lo mencioné, lipídicas. También está encargada de separar los componentes que se componen de la célula. De acuerdo a su naturaleza, puede dejar pasar algunas moléculas con mayor facilidad que otras. Por esto se le denomina o que posee una permeabilidad selectiva. En esta parte de aquí vemos lo que viene siendo un poro. Esto es lo que va a detectar si puede pasar la molécula que está ocupando o no, si es muy grande, si es muy pequeña. Entonces esto es lo que va a detectar si la deja pasar o no. También la célula está rodeada por una membrana denominada membrana plasmática. La membrana delimita el territorio de la célula y controla un contenido químico, controla el contenido químico de la célula. Está formada por lípidos, que viene siendo una doble capa, como ya lo mencionamos, capa lipídica. Aquí tenemos sus componentes, las cabezas hidrofólicas, y estos vienen siendo las cadenas de ácidos grasos, que son los fosfolípidos, la combinación de fosfolípidos. Aquí tenemos la proteína hélice, la bicapa lipídica, que ya viene siendo el conjunto de las dos capas, y varios componentes como los glucolípidos, glicoproteínas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos con la siguiente presentación. Aquí otra función de la membrana es la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cuando detecta algunas moléculas que están necesitando la célula. Entonces se hace una imaginación y hace después una vesícula que ya los va a procesar para agarrar lo que está ocupando de las proteínas. Y la exocitosis viene siendo lo contrario, ya que se procesaron las proteínas o lo que ocupaba la célula, va a hacer lo mismo, va a detectarlos, va a hacer una vacuola y los va a desechar ya al exterior por medio de la bicapa. Después tenemos las moléculas que dan la señal al poro para ver si va a permitir que entre la molécula, dependiendo si la está ocupando o no. Si ocupa la molécula ya detectada, se va a poner la señal y va a dejar abrir el ion para transportar la molécula, y va a dejar abierto el canal mientras pasa la molécula. Y ya por último tenemos lo que viene siendo la apoptosis, que esto también es la muerte celular. Ya que cumple su ciclo de vida, ya una célula normal va a hacer varios pasos hasta que se rompe la capa lipídica se rompe, y ya todos los componentes del interior de la célula se degradan ya en el quisoma, y esto ya es el final de vida de la célula. Todos tenemos ese proceso, porque si no se hiciera este proceso, pues sería como una célula cancerígena, que esa no tiene su señal de que ya expiró su vida, y ese se sigue duplicando y duplicando y duplicando, y por eso es que existe el cáncer. Entonces, ya para ver lo demás, ahorita ya nuestras compañeras van a seguir con el siguiente tema. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar lo que es el transporte iónico y potencial de membrana. Los canales iónicos son proteínas de membrana que contienen poros acuosos
que cuando estos se abren permite el paso selectivo de iones específicos a través de la membrana celular. A continuación les voy a presentar una imagen. Cuando esté ligando el canal, contra lo que es aquí, va a transportar lo que es un ion, aquí va a estar adentro. Cuando el ion es transportado, va a salir lo que es por esta parte. A continuación, les voy a hablar del potencial de membrana. El potencial de membrana surge cuando hay una diferencia de cargas eléctricas de ambos lados. A causa de esto, de iones positivos en un lado de la membrana y del otro lado va a ser de iones negativos. Les voy a explicar un poco sobre esta imagen. Estas van a ser las bombas de ATPase. Esta va a ser lo que es el canal de sodio y el canal de potasio. Aquí lo que es, va a salir 3 sodios y van a entrar lo que es 3 potasios. Como una pequeña introducción a lo que es el transporte activo y pasivo, estos transportes se dan por el gradiente de concentración, que cuando el transporte activo, el gradiente está en contra, y cuando el gradiente está en positivo va a ser lo que es a favor y no va a necesitar lo que es energía. A continuación mi compañera Liliana les va a hablar un poco de ello. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Sandoval. Yo les voy a hablar del tema de transporte pasivo y activo. Primero que nada voy a empezar por el tema de transporte pasivo. El transporte pasivo es el cambio de un medio de mayor concentración o de otra de menor concentración. Esta se divide en difusión simple, difusión facilitada y osmosis. La difusión simple es donde la molécula pasa directamente a la membrana. La difusión facilitada depende de la concentración de la sustancia de ambos lados de la membrana y actúa con rapidez. De la osmosis nada más les daría como un pequeño resumen, porque una compañera va a hablar de ello más detalladamente. La osmosis es donde las células de agua son transportadas a través de la membrana. Yo les voy a hablar del transporte activo. El transporte activo requiere mucho gasto de energía para poder transportar la molécula de un lado hacia otro. El transporte primario modifica la forma de las proteínas de transporte de la membrana plasmática. El transporte activo secundario, ahí los iones tienen tendencia a entrar a la célula a través de poros, y esta energía se aprovecha para otras moléculas, las cuales cruzan la membrana, pueden ser a la misma dirección o en dirección contraria. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la permeabilidad de la membrana celular. ¿Qué es la permeabilidad en la membrana celular? Es la condición que tiene la bicapa lipídica para ser atravesada por moléculas con diferentes características, ya que la membrana es altamente selectiva, lo que significa que permite la entrada de algunas moléculas, pero también restringe la entrada a otras. La bicapa lipídica, debido a su interior hidrofóbico, actúa como una barrera altamente impermeable a la mayoría de las moléculas polares, impidiendo que la mayor parte del contenido hidrosoluble de la célula salga de ella. Y por esta razón, las células han tenido que desarrollar sistemas especializados para transporte de las moléculas polares que tengan que entrar a través de la membrana. Las moléculas pequeñas no polares, esas se disuelven fácilmente en la bicapa lipídica y por lo tanto pueden atravesar con rapidez a través de ella. Las moléculas polares pequeñas, si su tamaño no es suficientemente pequeño, también se pueden difundir a través de la bicapa. La reacción que provoca la membrana plasmática cuando las moléculas son muy grandes es de degradación.
ya que tienden a deteriorar la membrana y no es posible que siga continuando con vida. Las características que deben de tener las moléculas para poder atravesar es la solubilidad, el tamaño, la polaridad y la carga. Las moléculas hidrofóbicas son las que pasarán sin ningún problema. Las moléculas pequeñas, polares y no cargadas también pueden pasar. Las moléculas pequeñas, no polares y no cargadas pueden pasar. Las grandes moléculas polares y cargadas, y esas no pueden pasar por su tamaño. Y si son moléculas iónicas, pues tampoco pueden pasar. El siguiente tema del que hablaré es el de ósmosis. Ósmosis es el paso de flujo de agua, líquido o gas a través de la membrana. A estos líquidos, agua o gas, se les llama disolventes para una solución o un soluto. Cuando el agua disolvente se mueve, lo hace con el fin de tener la misma concentración en todos los medios a través de una pequeña membrana con poros que permite el paso de moléculas o cualquier disolvente. Este tipo de transporte se le denomina transporte activo, ya que la célula tiene un gasto de energía. Si la célula no tuviera un gasto de energía, sería transporte pasivo. En la ósmosis, el disolvente, que es la solución para disolver, tiende a cruzar la membrana semipermeable. Esta membrana posee poros de dimensiones moleculares llamadas acuaporinas, que no dejan pasar las moléculas del soluto, pero sí dejan pasar el disolvente hacia la solución con una concentración más baja, de manera que en esta solución aumenta la cantidad de ese elemento y la otra disminuye hasta igualarse, como se ve en el siguiente ejemplo, donde el agua intenta pasar por la membrana semipermeable para hacer lo que viene siendo una igualdad entre las dos partes a través de la membrana, dejando pasar solo el líquido por las acuaporinas nada más. En la siguiente imagen, lo que viene siendo esta de aquí es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el soluto que se separa del disolvente, negándose a que el flujo pase sobre la membrana semipermeable. Esto es lo contrario a la ósmosis normal, donde no se permite que pase el disolvente, pero sí el soluto, que es lo opuesto a esto, ya que este proceso de la ósmosis inversa es donde la sustancia o soluto se separa del disolvente a través de un proceso, aplicando una presión, lo que viene siendo una presión mayor que la presión osmótica. La presión osmótica es una fuerza que se implica para oponerse al proceso de la ósmosis normal en la membrana semipermeable, donde se opondrá a lo que viene siendo el flujo normal de la ósmosis tradicional, que es lo que es en esta membrana. Está la membrana y se hace lo contrario a lo que es la ósmosis normal. Y esas son las características que deben de tener las moléculas para poder atravesar la bicapa. Las moléculas hidrofóbicas, que sean pequeñas y no polares, pequeñas o no cargadas. Y lo que no puede atravesar la bicapa son las moléculas hidrofóbicas, las moléculas grandes o macromoléculas, las moléculas polares y las partículas que tengan carga, como los iones. Buenos días, yo soy Yajaira Elizabeth Arsenía García y yo les voy a hablar sobre la bicapa lipídica. ¿Qué es una bicapa lipídica? Es una membrana delgada formada por dos capas de lípidos planos que forman una barrera continua y delimitan la célula. Está compuesta por una bicapa lipídica, barrera que mantiene iones, proteínas y otras células en compartimentos para que no anden afuera en la célula, y también son impermeables a los iones. Las bicapas naturales están compuestas por folículos que mantienen una cabeza hidrófoba y dos colas hidrófobas. Cuando los folículos están en contacto con agua, se organizan en dos capas de moléculas. El empaquetamiento también afecta a la bicapa lípida,
y también afecta lo que viene siendo a sus mecanismos, resistencia y también al estiramiento y a la flexión. Las bicapas suelen ser varios tipos de lípidos distintos. Entre los fosfolípidos, un ejemplo de los más importantes vendría siendo el colesterol, y aquí muestro una imagen donde está una bicapa y aquí está el colesterol incluido. La proteína integral de la membrana es aquella que se halla atravesada por la bicapa lípida, y su separación implica la destrucción de la estructura. Eso viene siendo en la otra diapositiva, que es esta, de la membrana de la célula. Las proteínas integrales actúan como filtros selectivos y como mecanismos de transporte activo. Son responsables de hacer entrar nutrientes y expulsar lo que ya no sirva de la célula, los desechos, por así decirlo. Y hay diferentes tipos de este tipo de proteínas. Están las integrales de transferencia, que son las que mantienen son las integrales de transferencia, que es como las que están aquí. Por ejemplo, esta está unida a un lípido, esta está unida a otra proteína. Son los distintos tipos que se forman. Están otras que son las de no transferencia, unas que son las que están unidas al GPI, otras que están unidas a un ácido y otras que están unidas a una hélice. Y eso sí lo tengo que comentar.